Buenos días o buenas noches con todos. Hoy día les presentaré el informe titulado Base de datos y aplicaciones. Los autores son Serafín Cayagua Miguel Ángel, Tellería Guamán Víctor Jesús, Navarro Solorzano Anderson Cristian y la profesora y asesora Moris Méndez Rosa. Muchas gracias. En el presente informe titulado Base de datos y aplicaciones, que fue realizado por la Asignatura de Metodología de Programación dentro de los delineamientos de la Universidad César Vallejo, se dará a conocer a profundidad la base de datos. Un problema que ocurre mucho en el Perú es que la base de datos es muy poco conocida. Tal vez unos pocos tengan un concepto básico de qué cosa es un banco de datos o base de datos, pero más de ese concepto inicial no tienen un conocimiento a profundidad. Por ello, este informe analizará y enseñará a las demás personas lo que es una base de datos, los tipos de base de datos y cómo se crea una base de datos SQL. Objetivos. Objetivos generales. Proporcionar a los estudiantes conocimiento teórico y práctico fundamental necesario para comprender los modelos de base de datos y el funcionamiento del mismo. Objetivos específicos. Adquirir conocimiento del programa, entidad, relación y el programa dialéctico racional. Usar, usar el lenguaje de SQL para originar una base de datos. Conocer las funciones principales de un SGDBD, que significa Sistema de Gestión de Base de Datos. Conocer nuevas tecnologías para el rendimiento de la información. Ok. De base de datos. Desde la antigüedad existen distintas bases de datos, desde el recuento de cosechas hasta el recuento de censos. Y todo esto se guarda dentro de una biblioteca, pero cuando se trata de bases de datos relacionadas con la informática, sus orígenes se remontan a 1884, donde Herbert Hoover desarrolla un tabulador de tarjetas electrodinámicamente útil, que sirve para resumir la información y la posterior contabilidad. Los nuevos avances han permitido automatizar la información y crear una copia de seguridad, pero el inconveniente de esto es que solo se puede hacer de forma secuencial. Esto se hizo para poder almacenar y recuperar información directamente sin conocer la ubicación exacta de los datos. También se lanzaron la primera generación de base de datos en red y base de datos jerárquica. Esto permite la creación de nuevos lenguajes, no solo para crear un estándar para los sistemas de base de datos, sino también para almacenar estructuras de base de datos listadas y árboles. Todo esto con el fin de sintetizar la información. Las tres grandes empresas que predominan el mercado de base de datos de la actual son IBM, Microsoft y Oracle en Internet. En cambio, Google es la empresa que genera mucha más información. Existen distintas variedades creadas por esta misma empresa para administrar y crear fácilmente una base de datos, como de base de datos Link y SQL, entre otros muchos más. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada o datos estructurados generalmente almacenados electrónicamente en un sistema informativo. Una base de datos generalmente es administrativa por un sistema de administración de MMS. La base de datos, los sistemas de MMS y el software relacionado se reconocen colectivamente como sistema de base de datos. En la mayoría de los casos simplemente se abrevia como base de datos. En la práctica, los datos en la base de datos los más populares de la actualidad se utilizan generalmente como una estructura de tabla de varias filas y varias columnas para aumentar el procesamiento de datos y la eficacia del servicio, permitiendo que los datos sean fácilmente accesibles, administrados, modificados, actualizados, rastreados y organizados. La mayoría de la mayoría de las bases de datos utilizan el lenguaje de consulta estructurado SQL para escribir y consultar datos. Tabla. Las tablas de base de datos son similares a las hojas de cálculo, en la que los datos se almacenan en filas y columnas. Por lo tanto, importar una hoja de cálculo a una tabla de database suele ser bastante sencillo. La principal diferencia entre almacenar datos en una tabla común, como Excel, y almacenar en una base de datos es la organización de datos. Por ejemplo, al almacenar datos de empleados, los empleados agregan una tabla modificada para almacenar solo datos de empleados. Del mismo modo, los productos se almacenan en su respectiva tabla, de modo que tienen en su inventario su propia tabla separada, porque este proceso se llama normalización. Funciones de una base de datos. De acuerdo con Trejo J. 2009, señala que los DBMS son la parte más importante del software del sistema de base de datos. Un DBMS es una colección de muchas rutinas de software interconectadas como una responsable de una tarea específica.
Las principales características del gestor de databases son: crea y organiza una base de datos, cree y mantenga una ruta de acceso de databases para una entrada de datos rápidos, gestiona los datos según los deseos del usuario, registra el uso de databases, interactúa con el administrador de archivos, esto se hace a través de instrucciones DML, facilitar el respaldo y recuperación de datos. En la actualidad existen diversos tipos de datos. Hablaré de uno de esos. Bases de datos relacionales. Se hicieron predominantes en la década de 1980. Se organiza como un conjunto de tablas con columnas y filas, a su vez proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. Base de datos orientadas a objetos. Se manifiestan en forma de objetos, como por ejemplo en la programación orientada a objetos. Bases de datos distribuidas. Consta de dos o más archivos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos. La base de datos pueden almacenarse en varios ordenadores conectados entre sí. Almacenes de datos. En la actualidad existen diversos tipos de datos. Una organización específica depende de cómo pretenda la organización utilizar los datos. Base de datos no SQL. Los bases de datos no se adquieren a ninguna estructura establecida. Trabajan con datos no estructurados y parcialmente estructurados. A diferencia de cómo funcionan las bases de datos relacionales con datos definidos, dado que la popularidad de los sitios web ha aumentado. Base de datos orientadas a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena datos relacionados con entidades y relaciones entre entidades. También es una base de datos analítica, rápida y diseñada para un gran número de usuarios que realicen transacciones de un gran volumen. Base de datos de código abierto. Un sistema de base de datos de código abierto es aquel cuyo código fuente es el código abierto. Es decir, que tales bases son datos lenguaje de consulta estructurado o lenguaje de consulta no estructurado. Base de datos en la nube. El modelo de base de datos en la nube tradicional es una colección de datos estructurados o no estructurados ubicados en la plataforma privada, pública o híbrida. Base de datos multimodelo. Una base de datos consolidada combina múltiples bases de datos en un solo servidor. Esto significa que un servidor puede manejar diferentes tipos de datos. Hablaré sobre el software de base de datos. El software de base de datos es utilizado para crear una base de datos, editarlos, archivar y registrar datos. Lo que a muchos les facilita el registro de datos, la edición de estos y la utilización de los mismos. Todo esto para la generación de informes. ¿Qué son los lenguajes de base de datos y para qué sirven? Los lenguajes de base de datos es un medio de comunicación entre el ser humano y la base de datos. Sirve para definir la estructura de datos proporcional por el sistema de gestión de base de datos. El lenguaje de base de datos más popular es el SQL, que significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Este mismo nos proporciona la posibilidad de escribir una serie de instrucciones que nos permite modificar, eliminar o extraer datos de una base de datos. Tiene la capacidad de realizar cálculos básicos, aritméticos. También permite realizar eliminación y la reestructuración de una base de datos. Este lenguaje es el más utilizado por una gran cantidad de empresas que almacenan su base de datos. Ya. Ha sido y seguirá siendo, por muchos motivos, el lenguaje de extracción de información más utilizado por las empresas de usuarios. También existe el lenguaje no tan popular llamado NoSQL, que significa No Structured Language, base de datos no estructurada. Este lenguaje nos permite almacenar información de estructuras de datos. Este mismo se diferencia de SQL por problemas de rendimiento y escalabilidad. Aplicaciones de las bases de datos. Voy a nombrar 6 aplicaciones de las cuales la base de datos es sumamente importante. Uno son los bancos, que sirven mayormente para almacenar información de los clientes, cuentas, préstamos y transacciones bancarias. 2. Las líneas aéreas, que sirven para reservar información de los horarios de los vuelos. Las líneas aéreas, este tipo de líneas aéreas fueron las primeras en usar las bases de datos de forma distribuida geográficamente. 3. La universidad o universidades, sirven mayormente para la información de los estudiantes matriculados en las asignaturas y en los cursos. Transacciones de tarjeta de crédito. Sirven para las compras con tarjeta de crédito y la generación de los extractos mensuales, o sea, el retiro de dinero.
5. Las telecomunicaciones. Sirven para guardar un registro de llamadas, cuántas llamadas tienes, para registrar el saldo que tienes y también para almacenar información sobre las redes de comunicación. Las finanzas sirven para almacenar información sobre compañías vendedoras, ventas y compras de productos financieros, como acciones y bonos. También sirve para registrar las compras en línea y así aumentar la producción de la compañía para la producción automática. Ahora hablaremos sobre la creación de una base de datos en server SQL Manager Studio. A continuación les diremos los pasos de la creación de una base de datos en server SQL Manager Studio. La base de datos será creada por código y también se creará de forma manual. Paso 1. En el explorador de objetos, conectarse a una inserción de motor de base de datos SQL y expandir. Hacer clic en el botón derecho de la base de datos y luego hacer clic en una nueva base de datos. Si es que lo tiene en español o si es que lo tiene en inglés, dele clic a New Database, como se puede ver aquí en la imagen. Paso 3. En una nueva base de datos, especifique un nombre para la base de datos. Como puede ver en la imagen, la base de datos se llama turismo. Paso 4. Si desea crear la base de datos, le damos en aceptar todos los valores predeterminados, haga clic en aceptar, de lo contrario continúe con los siguientes pasos opcionales, los cuales son agregar nuevas filas y columnas, así como tablas. La creación de base de datos por código. Creamos una consulta con las teclas control más N. Okay. Luego de haber creado, nos saldrá una plantilla en blanco, donde daremos clic. Luego seguiremos al paso 2, donde escribiremos lo siguiente: create database y el nombre de la base de datos. Como se puede ver ahí en la imagen, ahí creamos una base de datos llamado turismo. Paso 3. Para seleccionar una base de datos utilizamos el código use y el nombre de la base de datos. Como se puede ver en la imagen, utilizamos use y el nombre de la base de datos, que vendría a ser turismo. Paso 4. Para crear una base de datos, escribimos lo siguiente: create table y el nombre de la tabla. Luego de haber creado la tabla, agregamos los campos de la tabla. Para ello también debemos seguir la siguiente sintaxis: el nombre del campo, el tipo de datos que se van a almacenar y elegimos qué tipo si es foreign key o primary key. Como pueden ver, ahí primeramente elegimos el nombre del campo, el cual es ID alumnos, pero está en diminutivo, ID-A, y es de tipo de dato integer, y su valor es nulo, o sea que puede haber ceros. Y la tabla se llama alumnos. Paso 5 y el más importante. Para insertar elementos en nuestra tabla, seleccionamos la misma. Para ello, para seleccionar la tabla, escribimos inserinto, el nombre de la tabla y los campos en los que deseamos agregar los datos. El nombre de los campos, por ejemplo, acá ID alumnos, de la tabla alumnos, nombre alumnos, apellido alumnos, sexo alumnos y documentos alumnos. Y ahora vamos a agregar los datos. Para ello escribimos value y agregamos los datos según el orden de los campos. En conclusión, desde tiempos inmemoriales, sin duda, ha habido bases de datos que recogen información sobre cosechas y censo de papiro y los almacenan en bibliotecas. Desde que Hermann Hollerith desarrolló el tabulador de tarjetas perforadas electromagnéticas para ayudar en el resumen de la información y la contabilidad posterior. Tuvieron que pasar más de 60 años para que apareciera la cinta magnética, un nuevo avance que permitió la automatización y creación de respaldos de información. Una base de datos es una colección organizada de información o datos estructurados, generalmente almacenados electrónicamente en un sistema informático. Existen varios tipos de bases de datos, incluidas las bases de datos relacionales orientadas a objetos, distribuidas, almacenes de datos, NoSQL y orientadas de gráficos. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones están destinadas a recuperar información de bases de datos. El único propósito de base de datos es proporcionar a los estudiantes conocimientos teóricos y prácticos. Finalmente, sabemos que las bases de datos actúan como bibliotecas
normalmente en forma de tablas, cuyo lenguaje se define como estructura de datos proporcionadas por los sistemas de gestión.